¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche hoy de jueves, día de Júpiter, noche de Júpiter, 27 de noviembre de este año 2025. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, caminantes de la palabra, del pensamiento, sean bienvenidos a esta sesión número 11 de nuestra Escuela Libre de Formación Política, Paisajes Humanos. Aquí donde es un territorio y la voz se convierte en conciencia, donde la memoria se vuelve brújula y donde las preguntas abren caminos, más que apelen a ser certezas. Hoy, en este espacio, con el aroma a historias, hoy vamos a tejer una más. Esta historia que apenas comienza, hoy nos reunimos ustedes y nosotros para celebrar una ponencia de pensamiento crítico, una pedagogía del diálogo donde apelamos a un fuego sagrado que sostenga la vida pública cuando la ciudadanía despierte. En esta noche que parece que está hecha de presagios y de destinos, hoy quiero levantar el telón para recibir no solamente una clase, sino un rito civil, un acto de esclarecimiento humano, una ceremonia del entendimiento. Porque hoy, queridas amigas y amigos de esta escuela de formación política libre, una escuela de formación humanista, la palabra que nos convoca es el Estado constitucional de derecho. Esa arquitectura invisible que sostiene nuestra libertad, esa brújula ética que evita que el poder se vuelva una tempestad, una columna que impide que los derechos del pueblo sean clausurados. En esta escuela libre de formación política humanista, donde no es un espacio de adoctrinamiento, ni tampoco es un laboratorio de ideologías cerradas. Mejor, hagamos un territorio vivo donde la conciencia cívica se educa, donde la palabra crítica se cultiva y donde la dignidad humana se transforma para comprender y actuar en el mundo. En este contexto, marcado por las desigualdades persistentes que a veces erosionan las democracias, populismos autoritarios y crisis de legitimidad institucional, la enseñanza profunda del Estado constitucional de derecho adquiere una importancia radical. Una importancia radical, y es por eso que estamos aquí. El Estado constitucional de derecho es un concepto que articula la dimensión normativa, axiológica, también social, del poder político. En él convergen la supremacía de la Constitución, los derechos fundamentales como límites sustantivos, la dignidad humana como fundamento filosófico y una cultura jurídica como condición de vigencia. En este entramado conceptual vamos a explorar hoy una clase donde no se repiten conceptos, mejor se escucha el origen del pacto a mirar un latido del orden democrático. Para guiarnos en este territorio de luz y responsabilidad, hoy nos acompaña un maestro de vida, un campeón de la palabra y del espíritu, un hijo noble de la oratoria mexicana, un doctor en Derecho Constitucional, construido entre libros, foros, certámenes y sobre todo entre las personas de carne y hueso, esas que le han confiado su voz para que él la convierta en claridad. Él, siendo campeón nacional de oratoria, campeón nacional de debate, campeón de campeones de oratoria, presidente del Foro Nacional de Oradores, maestro José Muñoz Cota, sede en Oaxaca, tierra donde las palabras florecen como maíz sagrado. Él ha sido faro para muchas y muchos de sus estudiantes, puente, guía, una presencia que no llega sino que ocurre, no se presenta sino que ilumina.
no habla, sino que siembra. Hoy recibimos en este espacio de paisajes humanos una Dalí de la palabra, un sembrador de conciencia cívica, un hombre que entiende que la oratoria no es un arte del ego, sino es servicio de la comunidad y a la dignidad humana. Hoy, amigas y amigos, recibamos con un honor, con un gusto y con un aplauso al doctor Marco Antonio Baños Avendaño. Bienvenido, doctor. La palabra es suya. Muchas gracias a esta hermosa audiencia que tienes y que se ha construido en el tiempo y sobre todo aquellos que hacen posible que Paisajes Humanos siga en el tiempo y también sea un ejemplo para nuevas generaciones que quieran construir verbalmente y también ideológicamente, ¿por qué no decirlo? Un reto en la opinión pública. El día de hoy, gracias Alejandro por esa presentación tan bonita, tan hermosa. Yo quiero hablarles el día de hoy sobre la construcción, sobre lo que debemos todos los ciudadanos entender de qué significa o de qué es lo que hemos venido repitiendo cada vez que nos encontramos con un concepto que poco se entiende. ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? Algunos lo llaman comúnmente cuarta transformación, sin saber qué es. Algunos hablan de ese eslogan político, porque no tiene ideólogos. Nosotros debemos creer en el Estado constitucional de derecho o el Estado democrático de derecho, que es exactamente lo mismo. Y nuestro Estado constitucional o democrático de derecho ha costado sangre, ha costado soldados, ha costado libertades, ha costado motines, ha costado cárceles, ha costado sangre del pueblo mexicano para que tengamos un régimen jurídico, político, sustentado en la historia nacional. Por esto, construir un concepto de Estado constitucional de derecho, tenemos que evocar primero uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que es la historia de México. Quien no tiene historia no tiene identidad nacional. Quien no ejerce su derecho histórico para hablar en nombre de los héroes nacionales no tiene derecho de existencia en todas las libertades públicas. Por esto, cuando se soñó con una patria independiente como lo hizo Hidalgo, cuando se amó ese sentido de lucha para hablar en nombre de la Virgen de las Victorias, para salir a las calles a convocar a rebelión contra los españoles, ya se estaba gestando un sueño en la realidad, que es el de las libertades de hombres y de mujeres indígenas, de campesinos, de personas que no tenían más poder que su martillo, su hoz o bien el arado para construir su propia existencia. Por esto, ese tipo de energías que le da solidez a un Estado de Derecho está fundamentado en la historia nacional. Cuando protagonistas de esta historia en la independencia de México, con Hermenegildo Galeana, con don José María Morelos y Pavón, con los hombres que hicieron conjuntamente con Guerrero la insurgencia, se encerraron en cuartos oscuros, allá en la montaña, debajo de un árbol, sobre una roca, a reflexionar por qué estaban pensando ellos en una libertad cuando muchos estaban muy cómodos en sus haciendas, viviendo ya de una explotación de los españoles o criollos o quienes tenían el poder, y por eso el sustento de la historia es magnífico, porque quien no estudia la historia está condenado a repetirla. Y después, cuando el generalísimo de los ejércitos del sur, Morelos, hace el juramento en Acapulco de que iba a liberar a los pueblos, de que iba a luchar por la independencia nacional, haciendo un juramento de sangre
un juramento espiritual de que iba a liberar de los españoles o iba a liberar a los mexicanos de la esclavitud, nacen los sentimientos de la nación de Morelos. Y el Estado constitucional de derecho que se soñó se estaba construyendo. A Morelos lo fusilan todavía con las leyes de Indias. No se respetó esa conquista que tuvo él. Sin embargo, la Constitución se fue gestando y ya vemos cómo esos preceptos constitucionales que tenemos hoy de la liberación de los esclavos por pisar solamente nuestro territorio nacional ya alcanzaban su libertad. Y con eso ya estamos produciendo nosotros un concepto de libertad que las generaciones posteriores van asimilando y van absorbiendo hasta la actualidad. Nosotros los mexicanos podemos decir al día de hoy, somos libres. Pero esto costó sangre, esto costó fusilamientos, esto costó luchas, esto costó desvelos, ya escribiendo los sentimientos de la nación para que el pueblo fuera libre y que toda la América septentrional gozara de esas libertades. Nos damos cuenta que Morelos no solamente fue un héroe en vida, sino fue el protagonista del cambio más radical que ha tenido la historia de México, porque liberó a los esclavos, a los hombres de color, que ya no fueran ellos bajo el látigo, fueran fustigados para que preservaran la esclavitud, sino que para que fueran liberados todos aquellos que deseaban ser libres por el simple y solo hecho de pisar territorio mexicano. Y después, la historia nos va marcando poco a poco cómo el destino de la nación tiene que ser más robusto. Después de la Constitución del 24, de 1824, la Constitución de 1857. Y para que eso sucediera, tuvieron que haber movimientos liberales, tuvieron que luchar contra, no solo contra las estructuras creadas como la iglesia, o bien el ejército, o bien los caciques, o bien aquellos poderes de nobles fácticos en donde las libertades públicas eran socavadas por aquellas libertades que querían tener ya aquellos ricos o poderosos en el país. Y la historia nos va marcando a un hijo elegido del pueblo, como lo es Juárez, con los hombres de la generación de la Reforma, que fueron construyendo un Estado constitucional diferente, liberal, en donde se podía ya plasmar que esas libertades públicas podía gozarlas efectivamente la sociedad, el pueblo, pero ya no a costa de los que los explotaban, a costa de pagar sus libertades civiles, de gozar de un matrimonio civil, de un divorcio, de instituciones que marcan el Código Civil, y vemos cómo la Constitución va otorgando derechos y suprimiendo ya aquellas garantías que tenían los cuerpos militares o eclesiásticos frente a la autoridad civil. Y vemos que el Estado constitucional de derecho se va definiendo sus instituciones. Y vamos más allá. Vemos un joven hablando en la escuela de minería, un joven que hablando en contra del régimen de Porfirio Díaz está hablando de libertades públicas cuando nadie entendía que los campesinos eran explotados, como lo dijo también John Kenneth Turner, Ricardo Flores Magón. Y vemos en su epistolario los hermosos discursos por la libertad que se van plasmando poco a poco en la Constitución de 1917, cuando esas luchas que precisamente los conceptos de democracia que fue amasando o fue construyendo Madero, los conceptos de tierra y libertad que se sacaron de Regeneración, el Aguizote, el bisnieto del Aguizote, se fueron construyendo poco a poco para darle más solidez al campo mexicano, a esa expresión de los trabajadores mexicanos que luchaban por mejores salarios y que eran explotados
no solamente en los campos de algodón como eran los esclavos en los Estados Unidos, sino también en las fábricas textiles en Río Blanco y Cananea, como respectivamente se van luchando por los derechos políticos, pero también laborales de aquellos trabajadores que luchaban por mejores expectativas de vida. Y vemos cómo el Estado constitucional de derecho va aceptando el derecho a la educación, el derecho al campo, el derecho a la explotación de las minas, el derecho también a producir más y mejores oportunidades de vida a las mujeres y también a los niños que trabajaban en las fábricas, porque eran sobreexplotados. Los trabajadores hacían cola en una lista de raya para tener un poco de mezcal o de tequila, porque el patrón los obligaba a emborracharse y esclavizarse de esa manera. Después, los conceptos de salario, el concepto de lucha laboral, el concepto de sindicato, el concepto que se va formando poco a poco en ese Estado constitucional de derecho de libertades sociales y de libertades públicas. Por esto, la construcción de un Estado constitucional de derecho es también democrático. Se luchaba en contra de los caciques, se luchaba en contra, después, de los partidos políticos que estaban usurpando por más de 70 años el poder. Ahora nos encontramos en la expectativa de construir un nuevo Estado constitucional de derecho con miras a tener un constitucionalismo mexicano en cada entidad federativa, como lo señala González Oropesa, un constitucionalismo no moderno, sino contemporáneo, como lo establece Patricia Galeana en sus escritos de México y sus constituciones. Tenemos que enfrentarnos a una ingeniería constitucional nueva, como nos dice Giovanni Sartori. Necesitamos construir un Estado constitucional de derecho sustentado en las raíces históricas de México, pero sin cambiar en nada en la esencia de la soberanía nacional. Incluir o ampliar la soberanía popular, ampliar el concepto de soberanía alimentaria que no tenemos en las constituciones actuales, innovar en la Constitución Federal, proponiendo artículos constitucionales que vayan fortaleciendo el Estado constitucional de derecho. Tenemos entonces un gran reto: construir un régimen de verdaderos derechos humanos que se respete el derecho de las mujeres, de las personas de la tercera edad, el derecho de los niños frente al Internet, el derecho que tienen las señoritas cuando asisten a estudiar a sus campos de estudio, a sus instituciones, sus universidades, en donde muchas veces se limita ese derecho y que alimenta el feminismo actual, en el cual recalcitrantemente señalan que existe un empoderamiento del hombre, un patriarcado, y que esos conceptos debemos irlos modelando en un nuevo régimen constitucional de derecho. También nos enfrentamos a construir una república en donde el equilibrio de poderes exista. Actualmente no podemos decir que tenemos un equilibrio real de poderes. Y me atrevo a decirlo porque existe nepotismo en el poder, existen familias enteras en el poder, no digamos ya un poder judicial federal o familiar. Estamos hablando de que los más capaces deben estar en los cargos públicos y esto todavía no existe en la realidad. No podemos decir que tenemos un Estado constitucional de derecho perfecto hasta que el poder ejecutivo sea independiente del poder legislativo y también independiente del poder judicial. No podemos hablar de independencia judicial total, no podemos actualmente hablar de independencia del poder legislativo, pero sí podemos hablar de supremacía del presidencialismo mexicano que todavía está imperante en nuestra realidad
y frente a él, el ciudadano, el que anda de a pie en las calles, el campesino, el que labra la tierra, el que se preocupa por la producción de sus productos, el que se preocupa por vender lo que siembra en el campo, y nos encontramos al ciudadano que no tiene un sistema garantista que él pueda accionar para defender sus derechos individuales y también colectivos. No existe en nuestra realidad constitucional todavía la aplicación plena en todos los estados de la República del llamado ese mecanismo de control constitucional que se llama juicio político en México. No existe. Es una burla, es una farsa. Debemos robustecer ese mecanismo de control constitucional para que el pueblo mande por sobre los poderes establecidos y que este juicio político se lleve a cabo conforme a lo que marcan las leyes de la materia. No tenemos tampoco, como lo puedo señalar también, mecanismos de control constitucional que se apliquen en toda la República. Estamos viviendo en Oaxaca la experiencia de un referéndum. Falta el plebiscito, la asamblea popular, una asamblea pública que se respete verdaderamente por los poderes del Estado. Estamos nosotros enfrentándonos ante una realidad que objetivamente debemos cambiar para bien de las instituciones democráticas del Estado. No podemos decir que somos totalmente republicanos, no podemos decir que somos totalmente demócratas hasta que se acaben los vicios imperantes en la democracia mexicana. No tenemos figuras constitucionales sólidas todavía que robustezcan, por ejemplo, el juicio constitucional de amparo, porque actualmente con las reformas de amparo que estamos viendo, se dice que se respeta lo que es el interés legítimo, pero no tenemos la figura de amparo colectivo todavía, que tuve a bien proponer en la universidad con una mención honorífica, y no tenemos esa figura de derecho positivo colectivo para defender los intereses sociales, porque ya están atomizados y ya no tenemos derechos sociales en México. Que alguien me diga si se respeta el derecho colectivo, ya no social, a la huelga, el derecho colectivo de asociación y de reunión de los sindicatos. Luz y Fuerza del Centro fue desaparecido porque no tuvieron derechos sociales sólidos para defender precisamente la colectividad o ese organismo sindical de raíz para que la Constitución en esos derechos sociales fuera más sólida. Los derechos sociales nos indican el amparo agrario fue desaparecido en la ley de amparo. Ya no tenemos amparo agrario. No existe. Ahora dicen, no, es que se llama amparo administrativo en materia agraria. Por favor, van a administrativizar más al campo, más los derechos sociales de los campesinos, cuando ni siquiera producimos para nosotros con los conceptos que propuse de soberanía alimentaria. Está atomizado el país. ¿Qué se necesita para fabricar? ¿Qué se necesita para construir un Estado constitucional de derecho más sólido? Más democracia, mayores y mejores expectativas de instituciones jurídicas más sólidas para el país. Robustecer, dijimos, el juicio de amparo en materia social y colectiva. No solo se está construyendo apenas el amparo colectivo, que nada más funciona en dos vertientes. La primera, en materia de impuestos, y la segunda, en materia medioambiental. Los demás se están inventando todavía por los jueces de distrito. ¿Tenemos justicia constitucional sólida? Yo creo que no. Se está construyendo.
se está transformando. ¿Quién sabe a qué paso? Y quién sabe a cuántos años de distancia. Por eso necesitamos construir conceptos sólidos y principios constitucionales irrompibles en la Constitución Federal y en las constituciones de los estados. El individuo, el ciudadano de a pie, tiene nada más un solo valor, que es la ética, la moral pública, que cambia de momento a momento y que muchos o muchas autoridades ni moral tienen para aplicar la norma o un criterio político. Necesitamos cartillas como se hacían antes en el contexto revolucionario, una cartilla de ética política para saber respetar un partido político, para saber pertenecer a un partido político, para saber respetar a un contrincante político. Se necesita cultura político-democrática que aliente a los valores éticos, democráticos y sociales, y que aliente también a las luchas éticas, sociales, democráticas del país. No tenemos contrapesos políticos del partido político imperante. ¿Se necesitan? Claro que sí, porque si no, no estaríamos hablando de democracia. Estaríamos hablando de autocracia, estaríamos hablando de nuevos aristócratas en el poder, estaríamos hablando de gente totalitaria que quiere gobernar el país. Necesitamos construir un Estado constitucional de derecho que tenga sus raíces en la historia y que se oriente así en forma vertical, sin ideologías extrañas en la Constitución, para que podamos nosotros construir un régimen de principios, un régimen constitucional de derecho, para que dejen de hablar los cañones estridentes de la política y se conforme social y éticamente una estructura ideológica del poder en donde el ciudadano gobierne. Eso es una auténtica democracia. Es la democracia que soñó Juárez, es la democracia que soñaron aquellos que murieron por la democracia misma, como Madero o Pino Suárez. Necesitamos construir un régimen sólido en donde los libros, en donde los maestros, en donde las instituciones universitarias, en donde la sociedad aporte verdaderamente una construcción, si no mágica, sí vertical en los principios, que sean más sólidos para tener una república más robusta en cuanto a estos mecanismos de control constitucional. En México no tenemos habeas corpus, no tenemos recursos de casación como tal, pero tenemos otras figuras jurídicas, pero que no son sólidas. Hay que robustecerlas. ¿Alguno de ustedes ha sido llamado, por decirlo así, por los institutos electorales de su estado para una opinión popular, una consulta popular? No, ¿verdad? Entonces está faltando el régimen democrático que impere en nuestra Constitución y también que los ciudadanos tengan esos mecanismos a la mano para gestionar y accionar las leyes democráticas del país. Necesitamos una cultura democrática fundamentada en la ética social, fundamentada en la historia nacional, bien estructurada para responder a los retos democráticos que se puedan avecinar sin dañar a la sociedad mexicana. Por eso están o existen graves problemas en la política actual, porque no existen esos mecanismos, no existe la consulta popular, no existe que se aplique totalmente la construcción de un régimen jurídico constitucional en todos los rincones del país. Por eso es mi preocupación y por eso es la aportación de que construir un régimen jurídico, político, democrático, cultural
ético, educativo, moral, que oriente a la construcción de un nuevo país, estaríamos hablando de los logros de una constitución y su espíritu, así como lo dijo Montesquieu, para producir nuevas rutas de entendimiento con la sociedad mexicana, para construir nuevos retos a superar por la justicia y también por el sistema electoral mexicano, para establecer nuevas rutas sólidas de democracia en respeto al indígena, en respeto a las sociedades, a los grupos minoritarios y a todos aquellos que invoquen la Constitución Federal. ¿Qué es lo que salva a los ciudadanos de la República actualmente frente a los poderes del Estado? La Constitución. Pero si esta no se respeta, si esta no contiene derechos humanos, si esta no se interpreta conforme a los cánones del derecho internacional, conforme al artículo 1 y 133 de la Constitución Federal, si no se interpretan los derechos y garantías y libertades legales que existen en los artículos 14 y 16 constitucionales, si no se respetan los procedimientos y estamos nosotros sectorizando cada vez más esos procedimientos en donde ya los abogados ni siquiera intervienen en las audiencias o en los juicios, porque ya todo es un mecanismo, creo que estamos ya frente a una situación de Estado constitucional de derecho que automáticamente nos va a juzgar, que automáticamente nos va a sancionar y solamente queda un poder del ciudadano para defenderlo a cabalidad. Y ese poder se llama libertad de expresión. Por eso la oratoria, por eso la justificación de los héroes, por eso la justificación de la Constitución, por eso la justificación de la ética política, por eso la justificación de que las libertades públicas deben defenderse con la palabra y a través de estos medios electrónicos para poder salvar al país de cualquier riesgo que sufra contra la democracia cuando se ataquen las mismas instituciones, porque la Constitución sola no se va a defender. Necesita protagonistas que defiendan la Constitución. Necesita héroes actuales, nacionales, que defiendan la soberanía nacional frente a los límites que tiene la República o nuestros ciudadanos frente a otros poderes de otros estados nacionales. Necesitamos construir verdaderos nacionalistas. Necesitamos construir, como lo dice y reza ya la bandera nacional mexicana, que nos inspira a la unión, nos inspira a la independencia, y si no a la religión, al menos que nos inspire a la defensa irrestricta de la Constitución Federal en todos los territorios nacionales. Que esa sea nuestra nueva religión ética política, la defensa de la Constitución. Y eso todavía no lo logramos porque no tenemos un sentido de unión nacional. No tenemos un sentido de independencia nacional plena. No tenemos un sentido de mexicanidad, así como lo soñó Octavio Paz en ese laberinto de la soledad, porque todavía los crucificados de la vergüenza están frente a México y nuestros connacionales todavía están rogando por pan o rogando por un pedazo de dólar allá en los Estados Unidos o en Canadá o a donde se vayan a trabajar, hoy se llaman euros. ¿Y cómo es posible que el Estado mexicano no amplíe sus fronteras constitucionales para defender a nuestros connacionales fuera de nuestro territorio nacional? Ahí se debe trabajar sobre la doctrina Monroe, la doctrina Estrada, los principios constitucionales de derecho internacional, porque eso le da solidez y respalda el Estado constitucional de derecho que tenemos. Necesitamos tener una conciencia de héroes, una conciencia de libertades, una conciencia de que los grilletes se nos cayeron hace mucho tiempo de las manos, de los pies y también de la conciencia,
que somos espíritus libres, que estamos diseñados históricamente para defender la Constitución y los principios soberanos que nos dieron las libertades nacionales, que estamos hechos del alma de muchos soldados que murieron ya en las gestas de independencia, de reforma o de revolución mexicana, y que estamos hechos de ese maíz del que hablabas, del cual el mexicano todavía vive, porque nosotros no vivimos de lo que sembramos, sobrevivimos como mexicanos de lo que sembramos, porque no está potencializado el campo mexicano. Sí, que se han traicionado los héroes, sí, a Zapata se le fusila cada vez que no hay una reforma al campo en nuestra Cámara de Diputados. Sí, a Madero se le vuelve a fusilar nuevamente cuando existen nepotismos en el poder. Sí, a Pino Suárez se le traiciona también cuando no se realizan los sistemas democráticos a plenitud. Sí, no podemos estar traicionando a nuestros héroes ni entregando la nación cuando en las localidades los poderes del Estado están haciendo de las suyas con un partido político. No, no se puede pensar de esa manera. Necesitamos construir una mentalidad nueva de mexicano. Necesitamos un nuevo proyecto de nación mexicana que nos oriente a nuevos rumbos más sólidos, más fuertes, más poderosos como nación para proteger a los nuestros y proteger los derechos sociales y colectivos de todos los ciudadanos mexicanos. Ese razonamiento viene porque después de haber leído varios libros de derecho constitucional, tal parece que una y otra vez nos está hablando Hidalgo o Morelos al oído para ponernos de pie como soldados, para saludar a Juárez y una y otra vez luchar por un Estado constitucional de derecho para que siga en pie México, para que siga en pie la República Mexicana, para que sigan en pie los valores nacionales, para que sigan en pie los colores nacionales que nos alientan con ese amor que le tenemos a ser mejores mexicanos y tener mejores mecanismos de control constitucional, que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos. Si no, habremos fracasado. Habla de Estado fallido. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se respetan. Se habla ya de principios constitucionales como el garantismo que nos dijo el italiano Ferrajoli, que nos dice que el garantismo debe... Precisamente por autores como Luigi Ferrajoli, entendemos que el constitucionalismo mexicano debe ser garantista, que todos los artículos constitucionales deben garantizarle al ciudadano libertades, seguridad jurídica, oportunidad de poder defenderse frente a los poderes del Estado. Y actualmente necesitamos robustecer ese garantismo en todas las instituciones del Estado mexicano. Yo quiero hacer la reflexión que estamos viviendo un régimen constitucional de derecho en construcción, que todas las instituciones deben perfeccionarse. Algunas desaparecieron y son en materia de transparencia. Y eso es grave, porque se había logrado ya un punto en la transparencia, y eso implica transparencia de todo, de recursos, de actividades, de funciones, de atribuciones, de facultades de ley. Sin embargo, vemos que México está avanzando en otros derroteros y no se puede avanzar conforme al capricho de políticos, no se puede avanzar en un régimen constitucional si es que no se defienden lo que realmente afecta a los ciudadanos, y hay una gran tarea política por hacer en todo el territorio nacional. Luchar por más libertades es posible, pero hay que hacerlo. Por mejor educación, por mejores estándares de salud, cuando médicos, al menos en nuestra entidad,
Aquí en Oaxaca ya renunció un director del Hospital Civil porque no le pagan. O bien la gente que está protestando porque no hay medicinas. O bien que le van a quitar la beca a los niños para dárselos a los señores del campo, cuando constitucionalmente ya se aceptó que están gozando los niños de este derecho. Creo que necesitamos robustecer totalmente todo lo que garantistamente se ha construido en nuestro régimen constitucional de derecho. Yo quiero acotar, finalizando, una reflexión muy profunda. Necesitamos construir un nuevo ciudadano también, con valores nacionales que estén fincados, no importa, fíjense lo que estoy diciendo, en ideales. Se ha desmitificado la historia nacional. Están pretendiendo destruir la historia nacional, que hablando mal de Zapata con una pintura absurda, se están desmitificando a los líderes de la revolución, se están construyendo ideales nuevos o protagonistas nuevos de quiénes son los mejores que nos deben gobernar o cuál es el prototipo de héroe que debemos tener, porque la solidez mental del mexicano necesita construirse en su verdadera historia, la historia nacional mexicana. Se ha quitado de los estudios de los jóvenes los libros de historia, se han destruido sistemáticamente. Díganme qué tipo de ciudadanos estamos formando. Si para ellos Hidalgo fue un señor sin cabello y que gritó y que viva la independencia, sin hablar del desarrollo de todas las luchas que tuvo que afrontar hasta llegar al fusilamiento. Y así todos los héroes, todos y cada uno de ellos que han desfilado en la historia de México, se nos ha ido desmistificando. Yo he defendido la historia nacional en los concursos, en los talleres de oratoria y a todos lados a donde asisto, porque son los que nos han dado la identidad nacional. ¿Qué seríamos los mexicanos sin la historia guardada en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Podemos ser nuevos esclavos de este siglo? Sí. Por eso es que toda atadura, toda cadena debe romperse, así como la objeción de conciencia debe romperse, porque estamos atados a lo que nos indican ya las redes sociales y que destruyen a nuestra historia y nuestros héroes nacionales sistemáticamente, y esto no podemos permitirlo. Debemos defender los libros de historia, a los historiadores. Debemos rescatar la historia perdida allá en los baúles en donde nuestros abuelos tenían sus libros auténticos de historia. Tenemos que ir a las bibliotecas antes de que las quemen o antes de que las digitalicen y nos engañen con una historia diferente de lo que es México. Tenemos que acudir a la defensa de los archivos de la nación antes de que nos cambien la historia con la inteligencia artificial, diciéndoles que no, que nosotros fuimos libres en favor de otros, no de nosotros mismos. Tenemos que construir una nueva sociedad en el pacifismo, en la política, en la cultura, en la tradición histórica que venimos viviendo para rescatar a los héroes nacionales. Tenemos que hacerle justicia a Hidalgo, tenemos que hacerle justicia a los héroes nacionales, tenemos que hacerle justicia a Juárez otra vez, a las leyes de la reforma, tenemos que hacerle justicia a México, nuestra nación soberana e independiente, tenemos que hacerle justicia a la sociedad, construyendo un nuevo modelo constitucional para México, para que los hijos de nuestros hijos sigan gozando de esta verdadera libertad fincada en valores éticos y principios
que nos dieron patria y libertad. Que no suene a retórica, que suene al eco perdido de muchos soldados caídos en batalla, que suene todavía a la unión que pedía Guerrero, a la igualdad que defendía Juárez, a la soberanía nacional que debemos defender todos los mexicanos, pero por sobre todas las cosas, que se defienda el Estado constitucional y democrático de derecho para que cada hijo de cada familia, de cada ser humano vivido o que ha vivido en este territorio nacional, como nuestros abuelos que dieron la vida por algo, por un ideal, por un proyecto de nación, por un proyecto de país, porque todavía estamos saliendo de la infancia, tal parece saliendo de la pubertad a la juventud de la nación, porque no hemos encontrado todavía la puerta que se llame Estado constitucional de derecho pleno, para que realmente las instituciones del Estado nos respeten y ese poder omnímodo del Estado se limite en favor del pueblo de todo México. Con esto acoto la reflexión, maestro Alejandro. Muchas gracias, doctor Marco, y lo digo públicamente, maestro de vida, y en otras sesiones estaré diciendo el por qué usted es tan importante en la formación espiritual, humana, ética de un servidor. Hoy en esta sesión número 11, amigas y amigos, sí, nuestra sesión 11ª, hemos escuchado algo más que un discurso. En realidad, el doctor Marco nos ha dado una gubia, nos ha dado pinceles y nos ha dado una brújula, un mapa para comprender nuestro presente. Hoy él hace un llamado para construir un porvenir más alto. El Estado constitucional de derecho ha dejado de ser solamente un concepto. Hoy él nos invita a que lo convirtamos en una voz y que sea un horizonte al que debemos caminar con responsabilidad, también con lucidez y sobre todo con valentía. Esta sesión es para todas y para todos ustedes, en esta escuela libre. Difundan, compartan. En esta sesión inscrita en nuestra memoria como recordatorio profundo. La ley no es un muro, amigas y amigos. Es un río que debemos mantener limpio. El derecho no es un arma, es un puente que debemos cuidar. Y el Estado no es un aparato, es una promesa viva que exige vigilancia. A nombre de la Escuela Libre de Formación Política, Paisajes Humanos, le doy un abrazo de corazón a corazón al doctor Marco Antonio Baños Avendaño, a nuestro campeón de oratoria, a nuestro campeón de campeones, porque gracias a él hoy podemos tener un rumbo. Gracias por compartirnos su palabra, sobre todo con arte, con sensibilidad y con maestría, doctor. Y algo que hay que resaltar siempre, sobre todo una palabra llena de ética. Caminemos juntos, hermanas y hermanos, de la palabra, del verbo, porque aún falta mucho por pensar, mucho por construir y mucho por defender. Antes de cerrar esta sesión, doctor, ¿algo que quiera agregar? Que piensen en las nuevas generaciones. Nosotros hemos ya cumplido una época de juventud, una época de trascendencia, una época de apoyar y amar lo que hicimos con sólidos principios, y esto debemos heredarlo a las nuevas generaciones. Ellos deben amar la República, deben amar México y hacerlo con un amor más grande todavía, más enorme, que se salga del corazón, que entre y salga la bandera nacional y que en todo lugar del mundo en donde ondee nuestro lábaro patrio, pensemos que hay un connacional que responde a derechos humanos y que también tiene instituciones sólidas, que aunque todavía nos falta construir un Estado constitucional y democrático de derecho,
necesitamos tenerlo como una bandera por encima de todas las banderas políticas, por encima de todos los intereses creados. La bandera nacional mexicana debe representar nuestro Estado constitucional de derecho. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Recuerden, amigas y amigos de esta escuela de formación libre, de formación política humanista, que el doctor va a estar con nosotros todavía 3 sesiones más antes de cerrar el año 2025. Por eso es un honor tenerlo aquí, porque es trascendental para un servidor y yo pienso, estoy seguro que también para ustedes, que el cierre el 2025 de esta propuesta cultural, pero sobre todo para hablar de política. Este espacio, esta reflexión, es la casa de todas y de todos. Y gracias, doctor, por venir aquí y ayudarnos a mantener la mesa limpia, con un aire dispuesto a corazones atentos. Hoy habló usted, su palabra abrió esas ventanas. Hoy construyó esos puentes y hoy nos despertó conciencias. Y nos recordó sobre todo algo muy importante, que ninguna democracia es eterna si no se encuentra con el cuidado del ciudadano que la sostenga, con un pensamiento, con memoria y con valentía. Muchas gracias, doctor. Amigas y amigos, nos vemos la próxima semana. Es un gusto compartir tiempo y espacio con ustedes. Recuerden, hay que vivir reflexionando y construyendo. Gracias. Gracias.